Bueno, a todos, muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar acá, gracias por acompañar esta oración de la mañana del Ministerio de Palabras de Poder. Estamos eh, muy agradecidos con Dios porque es a través de su presencia y a través de su palabra que nosotros somos moldeados y somos mejorados, somos llevados de menos a más. Entonces, como les decía, hoy vamos a compartir una palabra que he titulado ¿Cómo acercarnos a Dios? Es una pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros acercarnos a Dios? Y allí cada uno de ustedes, cada uno de los que escucha, piense cómo yo podría acercarme más a Dios. Y en esa pregunta tiene una respuesta. Y esa respuesta se las voy a dar a continuación. Como primer punto, para poder dar inicio a este tema debemos de leer y tener muy presente lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, el versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. En la versión de la Reina Valera dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una parte importante y es la parte inicial de este versículo que tenemos que tener en cuenta, porque es así como nosotros podemos empezar a entender este tema del que estamos hablando, acerca de cómo acercarnos a Dios. Pero sin fe, dice la palabra, sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan. Es de vital importancia la fe, pues es a través de ella que podemos encontrar y aceptar el plan de salvación al cual Dios nos habla en el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin mediante la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene la vida. Vemos que la fe es una parte importante. Esa buena noticia fue revelada por Dios a nosotros, y esa buena noticia nos hace justos delante de los ojos de Dios, dice la palabra, y eso se logra desde el principio hasta el fin por medio de la fe. Entonces, ahí vamos entendiendo y vamos cimentando, vamos poniendo los cimientos para que este edificio que hoy Dios está construyendo en nuestro corazón, de acerca de cómo acercarnos a Él, se construya de una buena manera. Además, leamos lo que dice Romanos, el capítulo 5, el versículo 2. Hemos pasado por 3 citas bíblicas. La primera es Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6. Romanos, el capítulo 1, el versículo 17, la segunda, y la tercera, la que vamos a leer. Dice Romanos, el capítulo 5, el versículo 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría de participar de la gloria de Dios. Entonces, ¿debido a qué? A nuestra fe. Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio que no lo merecíamos, no merecíamos hacer parte de esta familia de los hijos de Dios, porque estábamos inmersos y sumergidos en nuestros delitos y pecados. Pero por medio de la fe en Cristo, por medio de esa fe que colocamos en ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, dice que estamos en un lugar de privilegio, permanecemos en él y esperamos con confianza y alegría la participación junto con la gloria de Dios. También hay una cita bíblica que me encanta mucho y está en el libro de Isaías, el capítulo 44, el versículo 22. Vamos a leer bastante la Biblia porque de eso se trata. Se trata de escudriñar la palabra y además de entender que la palabra ella misma se presta o se da para que nosotros podamos entender esas verdades de parte de Dios.
Entonces la Biblia se interpreta a sí misma a través de ella. Dice Isaías, el capítulo 44, el versículo 22. He disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Miren lo que le está diciendo el Señor. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? Pues es que Dios ya abrió el camino. Dios ya lo hizo. Dios ya abrió esa puerta para que nosotros pudiésemos entrar y ser bendecidos. Y dice Isaías 44:22, capítulo 44, versículo 22. He disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Dios ha pagado un gran precio. Dios renunció, Dios dio a su propio Hijo en pago para que nosotros pudiésemos tener la bendición que tenemos hoy de estar en su presencia. Entonces, tenemos que tener claro que el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros es salvarnos y acercarnos a Él. Te enseñaré por medio de 3 pasos, 3 acciones necesarias para llegar al cumplir esta tarea de acercarnos a Dios. ¿Cómo acercarnos a Dios? Vamos a ver estos 3 pasos, estos 3 puntos que de aquí en continuación, de aquí en adelante vamos a tener presentes. Primero, como primer punto para poder acercarnos a Dios, para saber cómo acercarnos a Dios, es reconocer que somos pecadores. Cuando nosotros es estrictamente necesario reconocer nuestra culpa, nuestra condición de pecador, la misma palabra de Dios nos muestra que sí lo somos. Dice en Romanos el capítulo 3, el versículo 23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios por causa del pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra que todos nosotros hemos fallado. Todos nosotros tenemos esa falta y esa falla. Y entonces para poder acercarnos a Dios tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que nos hace falta esa ayuda de parte de Dios. En Romanos también dice que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Eso lo encontramos en Romanos el capítulo 3, el versículo 10. Vemos pues que somos merecedores del castigo, de la consecuencia por nuestros pecados, por una u otra cosa, pero somos culpables y necesitamos misericordia. Si ahora entendemos que el pecado es el que nos ha alejado de Dios y de sus promesas, debemos de avanzar al segundo punto. Entonces, el primer punto para nosotros poder acercarnos a Dios es reconocer que somos pecadores. A pesar de que entramos en su presencia, a pesar de que le buscamos, de que le anhelamos en nuestro corazón, todavía tenemos muchas cosas y muchas fallas en nosotros. Entonces hay que reconocer que somos pecadores. El segundo punto para nosotros poder acercarnos a Dios es pedirle a Dios, pedirle a Jesús que nos perdone. Necesito perdón y no solo un perdón pequeño, necesito un gran perdón de parte de Dios y solo puedo hallarlo en Jesús. Por esto, en este segundo paso, para responder a esa interrogante que nos ocupa el día de hoy de cómo acercarme a Dios, sabemos que por el pecado estamos alejados y en Cristo está este puente que necesitamos para acercarnos a esa presencia y a esa misericordia de Dios. La palabra de Dios dice al respecto en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 22, pero ahora Él lo reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia
y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. El libro de Colosenses nos está mostrando que Él, Dios mismo, fue el que nos reconcilió consigo mismo. Nosotros estábamos por el pecado siendo enemistad con Dios. Por culpa de nuestra mala manera de vivir, por culpa de nuestras malas decisiones, nos habíamos alejado de Dios. Pero entonces Él mismo nos reconcilió con Él y ahora, cuando Él nos ha reconciliado mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico, dice la palabra, como resultado nos ha trasladado a su propia presencia. Y ahora nosotros para Él somos santos, somos libres de culpa y podemos presentarnos delante de Él sin ninguna falta. Pero no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él nos ha hecho buenos, porque Él nos ha mejorado y nos ha transformado a que seamos verdaderamente personas que están en la presencia de Dios y que buscan la presencia de Dios. Ahora que hemos entendido cómo fue que Dios nos reconcilió y que hemos entendido que hemos recibido ese perdón, esto deberíamos de estar agradecidos. De aquí es de donde se encuentra y donde hemos escuchado o visto este mensaje y para repetir después de mí una oración. Vamos a hacer en esta mañana una oración allí donde estamos cada uno de nosotros y digámosle: Señor, te agradezco que hayas muerto por mi pecado, por tomar mi lugar en esa cruz, la cual me correspondía a mí por mis pecados y por mis fallas. Te pido perdón por todo el mal que he cometido. Perdóname por pisotear tu sangre preciosa. Te entrego mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Es una oración que pedimos perdón al Señor. ¿Pero por qué? Porque ese es el segundo punto para poder acercarnos a Dios. Reconocer que somos pecadores y pedir perdón por ese pecado. Y dice la palabra en primera de Juan, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces es ponernos a cuentas. Ahora vamos a llegar al tercer punto. Llegamos a este tercer punto y es el punto final, digámoslo, de este tema de cómo acercarnos a Dios. Y es 1:9, primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 9. Apartarse de nuestros pecados, apartarnos de nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores y tenemos una meta, y es acercarnos a Dios. Reconocemos que somos pecadores, confesamos esos pecados y le decimos a Dios: perdónanos porque hemos fallado, porque hemos pisoteado tu sangre, y confesamos delante de la presencia de Dios esas cosas malas que hemos hecho. Y ahora, como tercer punto, tenemos que apartarnos de esos pecados, porque muchas veces pasa en nuestra vida que nosotros venimos a la presencia de Dios y confesamos nuestro pecado y le decimos: Señor, acepto, reconozco que soy pecador, he fallado en esto, he fallado en lo otro, pero al cabo de algunos días o al cabo de algunas horas o al cabo de algunas semanas volvemos a estar haciendo lo mismo, volvemos a estar cayendo en esa misma falla. Entonces necesitamos no solamente reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, sino apartarnos de él. Debemos velar por permanecer en nuestro estado de limpieza. Además, si hemos confesado nuestro pecado, ya no es nuestro, estamos puros y debemos procurar permanecer así. En Proverbios, el capítulo 28, el versículo 13, Proverbios 28, el capítulo 28, versículo 13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Sí ven? Miren lo que dice la palabra: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan y se apartan de ellos, recibirán misericordia. Y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando acercarnos
a la presencia de Dios. La palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 9 dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Es una responsabilidad súper grande, porque hemos nacido a esta nueva familia de Dios. Dios nos ha adoptado por misericordia a su familia y nos dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Esto no quiere decir de que en ocasiones no nos vamos a equivocar y pecamos, pero ahora tendremos el temor y la diligencia suficiente para venir a Dios diciendo: Señor, he fallado, y con dolor en el corazón pedir perdón y apartarnos de la maldad. El pecado no pertenece a nuestra vida, no tendremos más el pecado como un estilo de vida. Ahora es eventual y muy doloroso, pues la vida de Dios está en nosotros y somos coherederos de nuestro nuevo estado de hijos de Dios. Somos coherentes y entendidos de que somos cercanos y estamos bajo la cobertura y el cuidado de nuestro Dios. ¿Qué es ser practicante del pecado? Como dice acá, no se caracterizan por practicar, por ser practicantes del pecado. Voy a explicarles un poco eso. Tengo un par de minutos para hacerlo. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros ya no somos practicantes del pecado, vamos a ponerlo en un término más coloquial. Es como cuando alguien es practicante de un deporte. Entonces esa persona se dice que es futbolista, digámoslo así. ¿Por qué? Porque practica el fútbol, tiene sus guayos, tiene sus canilleras, tiene todo su equipamiento, tiene balón y practica ese deporte. Regularmente está yendo a la cancha, se está uniendo con otras personas y pertenece a un equipo y juega partidos de fútbol. Esa es una persona que es practicante de un deporte, que es practicante de ese deporte en específico que estamos poniendo el ejemplo, que es el fútbol. Entonces, eso pasa con nosotros a lo que somos pecadores. Cuando somos pecadores y practicantes de ese pecado, entonces recurrentemente estamos yendo y estamos haciendo ese pecado en nuestra vida. Estamos cometiendo ese pecado, entonces somos practicantes de ese pecado. Mientras que ahora dice que somos eventuales. No tenemos guayos, no tenemos canilleras, no pertenecemos a un equipo de fútbol, pero de vez en cuando por allí cometemos alguna falla o algún error. Entonces no es que seamos practicantes del pecado, sino que muchas veces cedemos a la tentación, muchas veces cometemos una falla o un error porque nos descuidamos, porque nuestra vida de oración está un poquito bajita, porque no tomamos la mejor decisión en el momento indicado. Entonces no somos practicantes, sino que somos eventuales. De vez en cuando por ahí cometemos una falla o un error, porque no somos perfectos tampoco. Tenemos que estar en ese constante acercamiento hacia la presencia de Dios, reconociendo que somos pecadores, confesando nuestro pecado y apartándonos de él. Eso tiene que ser una constante en nuestra vida para poder decir que nos acercamos a Dios. Esos 3 pasos sencillos nos llevarán a estar cerca de Dios y a Él a estar cerca de nosotros. Y si tenemos a Dios cerca, no habrá nada que pueda detenernos, pues Dios irá delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo caminos donde no lo hay. Entonces, la pregunta es: ¿quieres acercarte a Dios? Aquí están estos 3 pasos. Sencillo: reconocer que eres pecador, confesar tu pecado y apartarte de él. Es algo de verdad que no es difícil de hacer, es algo que podemos hacer. Entonces ese es el reto en esta mañana. Espero que recibas esta palabra en tu corazón, espero que esta palabra haga eco en tu vida y que puedas llevarla a cabo. Recordemos que a través de la palabra hemos reconocido que Dios está en búsqueda de nosotros. Dios está pendiente de que nosotros podamos llegar a este conocimiento, llegar a este acercamiento en su palabra. Entonces te reto a que te acerques a Dios. Ya sabes cómo hacerlo a través